Entonces, antes de entrar con esto que tengo aquí, señores, ayer el Senado de la República rechazó las observaciones enviadas por el Poder Ejecutivo sobre el Código Penal. Bueno, tal vez se escuche mal decir que rechazó. Vamos a decir que no la acogió. Y mantuvo el espíritu de su aprobación inicial. Entonces, ahora este tema vuelve a la Cámara de Diputados. Senado de la República acogió la posición de las iglesias en torno a mantener la penalización del aborto en el Código Penal y rechazó las observaciones que le había hecho el presidente Danilo Medina. La comisión especial nombrada para el estudio de las recomendaciones del jefe de Estado rindió un informe desfavorable en lo referente a la despenalización del aborto, con las excepciones en los casos que la vida de la madre esté en peligro, violación o incesto, o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida. El nuevo Código Penal castiga la interrupción del embarazo e impone penas hasta de 3 años a las personas que incurran en el aborto y las que los causen, incluyendo médicos, enfermeras, parteras, cirujanos, farmacéuticos u otro profesional que ayude a causar el mismo, al cual sería impuesta una pena de hasta 10 años. Particularmente yo me identificaba con estas 3 causales que están planteadas en las observaciones del presidente Danilo Medina, pero en estos temas entran consideraciones de otra naturaleza. En honor a la verdad, la mayor parte de los senadores siempre fueron cónsonos con esta posición que es la que mantuvieron ayer. Acuérdense que ya ellos habían aprobado este proyecto y lo habían aprobado de la misma forma que está ahora. Y fue ante su aprobación que se produjeron las observaciones del presidente Danilo Medina. Entonces esas observaciones no fueron acogidas. Y no fueron acogidas, número uno, porque esa es la posición de la mayoría de los senadores. Esa es la posición. Número dos, no podemos dejar de tomar en cuenta la coyuntura en la que estamos. Este caso Odebrecht tiene repercusiones extraordinarias. No estoy atribuyendo a él la posición de los senadores, porque la posición de los senadores era igual antes del caso Odebrecht. Y repito que era tan igual que los senadores aprobaron ese código como está ahora. Es decir, que ellos no han sido otra cosa que coherente con su posición inicial. Sin embargo, a esto también confluye la situación que tenemos en la coyuntura actual. Yo creo que algunos proyectos del gobierno en el escenario que está planteado hoy en día van a confrontar alguna dificultad no expresa. No hay cambio en la correlación, no hay cambio en la posición de apoyo. Lo que sí hay son circunstancias distintas. Por ejemplo, el gobierno gestiona préstamos y gestiona préstamos para hacer las colocaciones que tiene en su presupuesto. Y esas colocaciones obedecen
a las prioridades del presidente de la República. Esas prioridades obedecen a las prioridades del presidente de la República, pero resulta que ahora la pregunta entre los congresistas es: ¿aprobamos las prioridades y entonces vamos presos? ¿Aprobamos las prioridades y entonces somos nosotros los que terminamos acusados? Entonces, en lo adelante, me imagino que cada vez que hay un contrato de préstamo, y hay varios, el Ejecutivo, los funcionarios en cuestión, tendrán que salir a dar la cara, dar todas las explicaciones del lugar, asumir sus responsabilidades, porque la verdad es que haber permitido la colocación de 2 congresistas del prestigio de Julio César Valentín y de Tommy Galán por una tontería, porque Julio Martínez Pozo no le está llamando tontería a la corrupción. No le estoy llamando tontería a la corrupción, nadie me malinterprete. Le estoy llamando tontería al hecho de que no hay nada que incrimine a estas personas. Y el que le está hablando conoce el expediente. Conoce el expediente. Y ustedes verán más adelante por qué le explico eso. Entonces, esto va a tener serias repercusiones. Incluso advierto de manera temprana que podemos ir a una confrontación entre los poderes públicos. Hoy, de acuerdo al examen de esto que está ahí, yo veo muy difícil que el Congreso levante la inmunidad a sus legisladores, porque sería un acto de irresponsabilidad. Porque lo que está aquí no muestra una acusación. No muestra una acusación. Entonces, ya veremos. Pero vamos a pasar a eso, Amaury, vamos a pasar a esto que está aquí. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, voy a empezar, ni siquiera por el receso del juez Ortega, yo voy a empezar por la bomba. La bomba es la inclusión de Punta Catalina entre las obras que se han hecho con sobornos. Señores, el presidente Danilo Medina, de manera muy temprana, consciente de que Punta Catalina había tenido un manejo correcto, pues trató de proteger a Punta Catalina como la niña de sus ojos. Por eso creó aquella comisión tan amplia para investigar todo lo ocurrido en Punta Catalina. Y por eso el Estado Dominicano está gastando un dinero en una auditoría técnica y financiera de Punta Catalina. Y se está en espera de las conclusiones de eso para un informe. Pero entre los entrevistados por el Ministerio Público estuvieron los técnicos de la empresa Starling Consulting, que establecieron con absoluta claridad cómo se manejó todo lo de Punta Catalina. Pero, señores, todo eso se va por tierra. Todo eso se va por tierra porque resulta que Punta Catalina, de acuerdo al expediente del Ministerio Público, fue una obra adjudicada con soborno. Entonces vámonos aquí a Punta Catalina, adjudicada con soborno. Esta es la obra número 17. Contrato de fecha 14 de abril 2014, estatus en ejecución, consorciado local, Ingeniería Estrella, S.A., representada por el ingeniero Manuel Estrella, institución contratante, sede EEE. Y ahí está el monto de la obra, que estamos hablando de 2.000 y tantos millones de dólares. Entonces, ¿qué dice aquí?
¿Qué dice aquí el Ministerio Público en la acusación que ha presentado? Estas obras fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de soborno. Estas obras fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a través del intermediario comercial imputado Ángel Rondón Rijo a funcionarios de la República Dominicana utilizando una estructura corporativa de empresas offshore perteneciente al imputado Ángel Rondón Rijo y a la sociedad comercial constructora Norberto Odebrecht. Norberto Odebrecht. Lo que hemos hablado de Punta Catalina y de la forma como eso se ejecutó, deberíamos estar camino a la cárcel todos, porque esto es una obra, esta es una obra que está hecha con soborno, fue adjudicada con soborno, y entonces, quien dice que esta obra fue adjudicada con soborno, fue capaz de decir que en la acusación eran todo lo que estaban todo lo que eran, que son todo lo que estaban y que estaban todo lo que eran. Sin embargo, en la composición acusatoria, el soborno fue fantasma, porque no aparece que lo recibió. Es decir, no la gente que debería estar entonces imputada por Punta Catalina no está en el expediente. Entonces el soborno lo recibieron fantasmas. Lo recibieron fantasmas. Entonces esa es la sorpresa, esa es la bomba. No sé cuál va a ser la reacción del gobierno, porque esto, desde luego, le echa una cubeta de estiércol al gobierno y no sabemos cómo la va a manejar. Entonces, bueno, yo creo que ya también hay demasiada carga de opinión. No. Es un procurador que está diciendo que eso se hizo con corrupción. Entonces, yo no le puedo llevar la contraria. No. Eso se hizo con corrupción. Ahí, la adjudicación y todo lo que tuvo que ver con Punta Catalina, con corrupción, lo plantea este expediente. Pero bueno, pasemos a otras cosas del expediente. Además de la implicación de Punta Catalina, quiero hacer un juicio genérico para después entrar en otras particularidades. Miren, ha habido una seria confusión en la elaboración de esto que está aquí. Una seria confusión porque ahí hay algo que el Ministerio Público lo ha pisoteado, que es el principio de objetividad, que es una de las características fundamentales de un sistema adversarial. Y esas garantías de objetividad son claves en un sistema adversarial. Hay una distinción entre lo que es un sistema inquisitorial y lo que es un sistema judicial adversarial. Si estamos hablando de un sistema inquisitorial, hay un monopolio en el hecho de que el que investiga es el mismo que acusa y ese es el mismo que juzga. Pero en el sistema adversarial estas cosas están divididas. Y el Ministerio Público tiene la fase inicial de investigación. Tiene la fase inicial bueno, el Ministerio Público es quien investiga. Pero esa investigación tiene que darse con respeto al principio de objetividad. ¿Cómo se vulnera el principio de objetividad? Un ejemplo, usted entrevista a Julio César Valentín, senador de la República. No es un sistema inquisitorial. Luego, si usted le hizo las preguntas que tenía que hacerle, pero además usted tiene informaciones sobre su declaración jurada que usted la va a usar en el expediente, usted está en la obligación de poner en conocimiento a Julio César Valentín de eso
y de reclamar las respuestas que él tenga sobre eso. Es decir, uno de los casos que se da aquí de la variación de patrimonio está el de Julio César Valentín, que tenía un patrimonio X, vamos a decir que 20 y tantos millones de pesos. Julio César Valentín hace, creo que 2 años, contrae matrimonio. Su esposa tiene un patrimonio mayor que el de Julio César Valentín, y con el nuevo sistema de declaración jurada, esto hay que adjuntarlo. Entonces, el patrimonio aparece más que duplicado. Parece duplicado. Perfecto. El Ministerio Público está haciendo una investigación. Como el Ministerio Público está haciendo una investigación, tiene que poner al investigado en conocimiento de esas informaciones y darle a él la oportunidad de dar las explicaciones necesarias. Decir, mira, yo tengo aquí un contraste entre tu declaración jurada, entre lo que yo entiendo que son tus ingresos, y veo un crecimiento de patrimonio. Entonces, eso es lo que se llama el principio de objetividad. Entonces, la persona viene y le dice, mire, señor Ministerio Público, lo que pasa es que yo me casé. Y fíjese aquí cuál era el patrimonio de mi esposa cuando nos casamos, y eso lo aportamos aquí, y viene y da todas las explicaciones del lugar. Pero el Ministerio Público no puede hacer eso, aguachapándose eso, para después clavarle el cuchillo en una acusación sin haberle dado la oportunidad de referirse a eso. Entonces, eso está repetidamente hecho aquí con casi todos los interrogados. ¿Por qué? Porque no se respetó el principio de objetividad, y en ese principio de objetividad el encartado tiene la oportunidad de replicar las cosas de las que tenga explicación, y desde luego que hay que tomarla en cuenta a la hora de la hora. Pero bueno, una de las cosas que más risa me dio a mí anoche, estoy leyendo todas las acusaciones que hay sobre Ángel Rondón, porque hasta, bueno, hay otro detalle importante, el de la traducción, que ayer el propio Ministerio Público tuvo que adelantarse admitiendo que su traducción tenía equivocaciones, pero equivocaciones inexplicables porque los números son iguales en todas partes. Es decir, con los números no hay que traducirlos. Los números no, el 2017 es 2017 aquí en Brasil y en todas partes. Eso no hay que traducirlo. Pero ahí hubo equivocación. Pero cuando yo leía este expediente, no es que haya equivocación ahí, no. Este expediente y la traducción tienen una virtud, que es la diferencia que hay entre la historia y la literatura. La historia tiene que basarse en hechos reales, y la historia por eso puede llegar hasta un punto. Y por eso la historia a veces se torna aburrida. Entonces, la literatura, en cambio, puede llegar más allá de donde llega la historia. Porque después que un personaje, por ejemplo, se murió y hubo aquella llamada que ya solo se usa, porque ya en los cementerios modernos no se usa eso, no escucha eso, esa invocación terrible que dice mezcla. Cuando piden mezcla, ya y se selló ahí, ese señor que está allá adentro no habla más. La historia no tiene manera de ponerlo a hablar a él. Sin embargo, la literatura puede decir lo que ese hombre está pensando ahí adentro, porque lo puede recrear y puede escribir hasta una novela con los pensamientos del muerto ahí adentro. Pero eso lo puede hacer la literatura, no la historia. Bueno, esta traducción y los redactores de la acusación tienen esa virtud. Ellos ponen a hablar hasta el silencio. El silencio lo ponen a hablar. Es decir, se podía quedar callado uno de los delatores, y entonces en ese silencio del delator, ellos saben lo que el delator estaba diciendo. Y tienen el tupé de que
lo hacen formar parte de una cuestión pero ridícula y risible. Entonces, miren, después de vaciarle todas las acusaciones que están dirigidas a Ángel Rondón, que por cierto, entre los atributos de la traducción entre los atributos de poner a hablar en el silencio, cada vez que uno de los delatores hablaba de un representante comercial, en la mayor parte de los casos no hay referencia de nombre. Sí, ellos hablaban de un representante comercial. Sí hablaban, y lo vamos a encontrar en la traducción de un representante comercial en la República Dominicana. Entonces, donde quiera que ellos hablaban de un representante comercial, la traducción y los redactores de esta acusación ponían lo siguiente: un representante comercial, y ellos le ponían coma, o sea, Ángel Rondón Rijo. Es decir, pero señor, déjemelo hasta lo que ellos dijeron, que fue un representante comercial, aunque se intuya, porque ellos no le están diciendo a ustedes, ellos no le están dando ese nombre, le están hablando de un representante comercial. Pero, bueno, señores, lo risible que, bueno, están todas las acusaciones de soborno, de un entramaje, de una cuestión, etcétera. Pero usted sabe ¿qué concluye el Ministerio Público? ¿Qué le dice al juez el Ministerio Público? Ay, Dios. El imputado Ángel Rondón Rijo organizó la estructura de manera tal que los pagos recibidos no pudieran ser sospechosos. Señor juez, no tenemos pruebas, decimos que este señor es responsable de los sobornos, pero no tenemos pruebas porque la forma en la que organizó las cosas era que no pudieran ser sospechosos. Esto es porque se realizaban a través de sus empresas y entonces pasan a explicar que se ocupó de que cada pago que le hicieran entonces estuviera justificado por un contrato. Eso lo está diciendo el Ministerio Público. Le está diciendo, mire, nosotros tenemos las mayores sospechas, este es el hombre. Pero él hizo su cosa de manera tal que no generara sospecha. Y entonces, bueno, vamos entonces a revivir la íntima sospecha. Porque lo que yo tengo que presentarle al juez son pruebas de que este hombre sobornó. Yo no puedo irle a decir a un juez que este hombre hizo la cosa tan bien hecha para que no generara sospecha. No. No. Porque no es prueba de que él sobornó lo que yo tengo que presentar. No es prueba de lo bien que él hizo la cosa. Porque si la hizo bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces, miren, es demasiado largo, pero me voy a Julio César Valentín y a la manipulación. Julio César Valentín. En el caso de los imputados Julio César Valentín Giminián y Rudy González, el primero en su condición de presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente de miembro del Senado de la República por la provincia de Santiago, y el segundo en su condición de diputado y de miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, viabilizaron todos los proyectos que se conocieron en sus respectivas gestiones para recibir suma de dinero por parte del imputado Ángel Rondón Rijo. Establece el testigo Marco Antonio Vasconcelos Cruz sobre la estrecha relación de los imputados Julio César Valentín Giminián y Rudy González con el intermediario de la constructora Norberto Odebrecht, Ángel Rondón Rijo, además de los aportes del imputado Ángel Rondón Rijo realizaba en campaña de ambos legisladores. Es decir, cada vez que se van a referir, él habla de soborno, el expediente, pero cada vez que habla de aporte, solo habla de aporte de campaña. Solo habla de aporte de campaña, como ustedes escucharon ahí. Pero miren hasta dónde llega el colmo de la manipulación. ¿Qué dicen? El testimonio de Marco Antonio Vasconcelos Cruz, el gerente general de la constructora Norberto Odebrecht, fue corroborado por el propio imputado Rudy González. Es decir, ok, ay, qué bien, miren, aquí hubo un imputado, uno de los interrogados, que corroboró que sí, que recibió soborno, porque él está diciendo que
Marco Vasconcelos Curro dijo que supuestamente le entregaban soborno a Rudy y a Valentín. Entonces dice que Rudy corroboró eso en su interrogatorio. Y fíjense lo que ellos dicen a continuación. Quien estableció en el interrogatorio realizado, vamos a ver cómo fue que Rudy corroboró eso, quien estableció en el interrogatorio realizado por la Procuraduría de la República en fecha 29 de marzo del 2017, donde reconoce la relación estrecha entre él y los imputados Ángel Rondón Ríos y Julio César Valentín Giminián. Además, admite que recibió aportes económicos del imputado Ángel Rondón Ríos para sus campañas. Coño, ¿y dónde que está corroborando el tema de soborno? ¿Dónde lo está corroborando? Porque él te está hablando de aporte de campaña. Entonces, así por el estilo. Tengo tema, aquí hay tema para muchos días. Juan Temístocles Montá y Temo Montá y Tommy Galán terminan confabulados en una especie de asociación de malhechores. Para Temo gestionar que finanza colocara, no siquiera el departamento, Temo se movía de Economía y Desarrollo, iba a darle orden al ministro de Finanzas para que colocara en presupuesto las obras, y entonces Tommy hacía el trabajo en el Congreso. Resulta ser que todo el mundo sabe que en el PLD hay una rivalidad en San Cristóbal entre los Montás y Tommy Galán, que son el agua y el aceite, pero que han tenido una rivalidad histórica. No hay manera de que se confabulen para nada, absolutamente para nada. Eso está dicho ahí, de luego. Lo que no hay es un solo medio probatorio. Entonces usted sabe por qué se armó lo que se armó ayer. Lo que se armó ayer se armó por lo siguiente, y ya con esto concluyo, pero se armó por lo siguiente, para que ustedes no se dejen confundir. Es verdad que que lo que está en juego ahora no es un juicio a la prueba, pero las pruebas son necesarias. ¿Por qué las pruebas son necesarias? Por lo siguiente. Vamos a ver cuál es la característica número 1 de esto. Miren, usted sabe por qué los medios probatorios son necesarios. Porque para poder determinar una medida de coerción, el juez tiene que ver si existen los elementos de prueba suficientes. Es la primera condición. Es la primera condición para la medida de coerción y el nivel de la medida de coerción. Lo primero que el juez tiene que observar es si existen los elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente que el imputado es, con probabilidad, autor o cómplice de la infracción. Es decir, este no es el juicio de fondo. No es el juicio de la prueba, pero usted le está solicitando medida de coerción a esa gente, y ahí tienen que haber medios probatorios, porque el juez tiene que ver si usted tiene prueba para después sustentar una acusación, porque de lo contrario lo que le estamos haciendo un daño innecesario a la gente. No. El principal requisito para establecer una medida de coerción es la existencia de pruebas, y eso lo establece el procedimiento. El segundo, el juez entonces va a examinar si existe peligro de fuga basado en una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular acerca de que el imputado podría o no someterse al procedimiento. Y el tercero, la infracción que se le atribuye que esté reprimida por la pena privada de libertad. Pero lo primero son las pruebas. Entonces se hizo un bendito expediente a toda prisa, adelantándose al 1 de junio, al día de hoy, como que hoy se iba a acabar el mundo cuando Brasil liberara, y realmente el Ministerio Público que presentó esa acusación no estaba preparado aún para eso, y por eso lo hemos visto de manera tan ridícula en estas exposiciones que se han hecho, donde lamentablemente están quedando y van a quedar cada vez peor, porque
Ojalá que hubiera tiempo, pero lo habrán todos estos días para describir algunas de las cositas que hay aquí.